Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta sesión lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio para comprender el descenso por gradiente. Es uno de los ejercicios más sencillos que podemos encontrar y vamos a tratar de realizar a mano para que podamos comprender cuál es el proceso. Y vamos a hacer antes un pequeño recordatorio del descenso por gradiente. Y esto básicamente es que tenemos un modelo f de entrada y de nuestros parámetros. Entonces nuestro modelo tiene una entrada y eso ocasiona una salida. Eso es básicamente la representación ahorita de esta red. Deseamos que en este modelo se asemeje la salida a un valor esperado, que es y. Y el método de optimización de descenso por gradiente va a tratar de encontrar cuáles son los parámetros adecuados que nos van a encontrar ese valor esperado. Y. Entonces diremos que nuestro error entre esas dos cosas tiene que ser muy parecido a cero. Trataremos de hacer eso. Y bueno, lo que vamos a hacer en el proceso es primero proponer unos Ws y luego hacer el proceso de un solo paso para disminuir ese error. El proceso se puede repetir varias veces, pero pues digamos que para este caso solo lo haremos en una vez. Así que pues bueno, vamos ya a nuestro ejemplo numérico. En este pequeño ejercicio vamos a suponer que tenemos una única entrada, x1, y esa única entrada va a pasar a un perceptrón. ¿Okay? Recordemos que aquí tenemos el perceptrón, f de h, y eso ya nos arroja nuestra predicción. Este es uno de los ejemplos más sencillos que podemos encontrar. Y bueno, para este ejemplo vamos a utilizar únicamente valores escalares, es decir, x, vamos a agarrar un número aleatorio, se me ocurre que agarremos el 2, y recordemos que esta entrada pues va a pasar y se va a combinar con un peso, ¿verdad? Entonces vamos a poner una W, que sería el peso, igual con 0.8, se me ocurre. Y vamos a colocar un B igual con 0, ahorita para no preocuparnos del sesgo B. Ya tenemos la definición muy básica de este perceptrón y lo que tenemos que hacer es los pasos del descenso por gradiente. Y lo que vamos a hacer es vamos a traernos los pasos desde las diapositivas para que los tengamos aquí presentes, ¿verdad? Para que no los tenga que escribir otra vez. En fin. Recordemos que lo que queremos hacer con el descenso por gradiente es calcular cuáles son los pesos adecuados para que nuestra red obtenga la salida que nosotros deseamos. Y esto se realiza mediante un proceso iterativo. Este proceso iterativo pues nos va a llevar a calcular tres cosas básicamente. Una, qué tanto nos estamos equivocando, que sería el término de error, ya suponiendo que calculamos cuál es el gradiente. ¿Cuál va a ser el paso que nosotros vamos a dar en esa dirección en donde queremos que baje el error? Y después vamos a actualizar nuestra primera aproximación del peso que teníamos. ¿Sale? Entonces vamos a hacer esos tres pasos. Siempre me gusta dibujar las funciones, entonces un poco para ejemplificar. Y en este punto lo que tendríamos sería unos pesos en particular, que este es W1. Y lo tenemos aquí, pues supusimos, ¿verdad? Que teníamos un 0.8. Entonces vamos primero a calcular cuál sería nuestra predicción de esta red neuronal que tenemos aquí, muy sencilla. Entonces vamos a poner aquí cuál sería nuestra predicción. Recordemos que nuestra predicción básicamente es la función de activación del producto punto de los pesos por las entradas. Ahorita no estamos considerando el sesgo. Y
Entonces, pues básicamente nuestra predicción sería, en este caso vamos a utilizar la función sigmoide de nuestros pesos. Como únicamente tenemos escalares, no tenemos todavía vectores, vamos a poner que va a ser 0.8 multiplicado por 2. Entonces tenemos que meter esta multiplicación a la función sigmoide, recordando que la función sigmoide es 1 entre 1 más e a la menos x, ¿no? O menos h que utilizamos nosotros. Eso sería nuestra función sigmoide. Por lo tanto, de aquí pues tendríamos que calcular primero nuestro h, que es básicamente el 0.8 por 0.2, y eso nos da 1.6. Y eso va a pasar a la función sigmoide. Entonces, bueno, esto está un poquito difícil de calcular de forma mental, así que lo voy a meter en la calculadora. Nos da 0.832. Vamos a conservar ahorita estos 3 dígitos. Y esa básicamente es nuestra predicción. Ya podemos decir que la predicción de nuestra red es 0.832. ¿Qué significa este número? Bueno, pues que ya tenemos una predicción. Ahora lo que nosotros necesitamos saber es qué tanto se está equivocando nuestra predicción. No hemos dicho a qué valor le tenemos que atinar. Vamos a ponerlo aquí en nuestros datos de entrada, que lo que queremos es que nuestra red se aproxime, por ejemplo, a 1. Ese es el valor que nosotros deseamos que prediga la red. Y lo que está actualmente prediciendo con el peso que nosotros tenemos de 0.8 es 0.832. Está un poquito cerca del 1, pero no es el 1, ¿verdad? Entonces significaría que tenemos un error. Y si regresamos aquí a nuestra gráfica, pues tendríamos un error de ese peso que nosotros tenemos colocado ahí. Y estaríamos en ese punto. O sea, tenemos un error ahí que si lo tomamos como el error residual, simplemente la diferencia, pues ahí serían cerca de 2 décimas, ¿verdad? Que tenemos en ese error. Bueno, ahora sí, ya lo que vamos a hacer es pasar a nuestro descenso por gradiente. Ya tenemos la predicción y vamos a colocar por aquí para que no nos perdamos nuestro descenso por gradiente y vamos a hacer un paso. Eso es lo que queremos hacer. Bueno, lo primero que tenemos que calcular, de acuerdo a nuestros 3 pasos que habíamos dicho, es primero el término de error, delta, luego calcular el weight step y finalmente hacer una actualización de nuestro peso, ¿verdad? Entonces, vayamos a calcular cuál es nuestro término de error, delta. Recordemos que delta es y menos y circunfleja multiplicado por f' de h. ¿Ok? Bueno, para calcular ese delta, pues aquí está fácil, ¿no? Esta resta, pues es básicamente el error residual. Este lo podemos sacar fácil, pero necesitamos la derivada de la función de activación. Entonces recordemos que la función de activación es la sigmoide. Necesitamos la derivada de la sigmoide. Entonces, ¿cuál es f' de la sigmoide? O podríamos escribirlo aquí como sigmoide prima de h. Es algo que yo no voy a derivar aquí, ¿verdad? Y simplemente nos podemos fijar. Podemos preguntarle a Google o a ChatGPT si ahora quieren. Y entonces nos diría que la derivada de la sigmoide es la sigmoide multiplicada por 1 menos el valor de la sigmoide. Eso es la derivada de la sigmoide. Entonces, ya podemos sacar cuál es este valor, ¿verdad? Porque resulta que
recordemos que este valor que queremos calcular ya lo conocemos, viene desde arriba. Entonces, pues básicamente podemos decir que la derivada de la sigmoide en términos numéricos para este ejemplo sería 0.832 que se multiplica por 1 menos 0.832. Eso es básicamente la derivada de la sigmoide. Y mi calculadora pues me dice que esto es 0.139. Ok, entonces ya tenemos nuestro término que tenemos acá y nos falta esta diferencia. Pues y menos y circunfleja es básicamente el valor que nosotros tenemos como objetivo. Arriba dijimos que queríamos que la red prediga 1.0 menos lo que está prediciendo. ¿Y qué es lo que está prediciendo? Pues 0.832. Ahí está. ¿Sale? Entonces ya podemos calcular con eso nuestro término de error delta. Aquí vamos a completar esto. Y aquí, pues bueno, se repiten varios números, ¿verdad? 0.168. Eso es nuestro error residual que teníamos aquí. Entonces ya calculamos cuál es nuestro término de error. 0.168 que se multiplica por 0.139. Entonces podemos decir que nuestro término de error va a ser 0.023. Ya tenemos ahí nuestro término de error. Vayamos a recordar cuáles son los pasos. Nuestro término de error y luego calcular cuál es nuestro wait step. ¿Ok? Aprovechemos que tenemos esta gráfica acá en este momento. Y como siempre les digo, este término de error nos indica que si avanzamos y tenemos esta pendiente y hacia allá se disminuye nuestro error. Entonces vamos hacia allá. ¿Sale? Pero ¿qué tanto vamos a avanzar? Es decir, tenemos que desplazar nuestro 0.8 y desplazarlo a un valor adelante. No tan grande, ¿verdad? Porque si no, quedaríamos muy lejos. Entonces queremos desplazarlo un poco nada más. Y para que lo desplacemos un poco, vamos a utilizar aquí en nuestro segundo paso esto que ya hemos platicado y que se llama la tasa de aprendizaje, ¿verdad? Decimos que eta es la tasa de aprendizaje o learning rate, ¿verdad? Y también, ya para calcular ese paso, vamos a utilizar nuestra entrada x1, solo tenemos una entrada, pues esa. Entonces, estábamos aquí en el descenso por gradiente. Vamos a calcular ahora nuestro wait step para el W1 y dijimos que es eta por el término de error por x1, que es esa entrada que nos interesa, ¿verdad? Entonces, esto es igual, no hemos dicho cuánto vale eta, ¿verdad? Pero pues ahorita vamos a ponerlo aquí dentro de nuestros datos, que eta, vamos a utilizar un valor de 10 para este ejemplo. Estoy exagerando porque normalmente las tasas de aprendizaje pues son muy pequeñitas para que puedan converger lentamente las redes neuronales. Ahorita estoy colocando una tasa de aprendizaje muy muy grande, pero es solo para este ejemplo. Entonces, con esos datos diremos que esto va a ser la multiplicación de 10 por 0.023 multiplicado por la entrada, que la entrada dijimos que era 2, ¿verdad? Y esto pues nos va a 0.46,
¿verdad? Entonces sabemos que nuestro weight step es de 0.46. ¿Qué significa eso? Vamos a nuestra gráfica. Significa que del punto en el que yo estaba me voy a desplazar hacia adelante 0.46 unidades. Eso me voy a desplazar hacia adelante. El peso lo voy a desplazar hacia adelante. Es un valor positivo, entonces lo voy a desplazar hacia adelante. Entonces, en lugar de ser 0.8, nuestro peso ahora va a ser el W1 es igual al valor que tenía antes más nuestro step. Esto es básicamente, dijimos 0.8 más 0.46, por lo tanto nuestro nuevo peso es de 1.26. Entonces regresamos aquí a nuestros datos. En lugar ya que tengamos 0.8, nuestro nuevo peso va a estar aquí, en esta posición, ¿sale? Y esta posición es 1.26. A esta posición le podemos nuevamente calcular cuál es su predicción y luego calcular cuál es el error que tenga. Lo que debe pasar es que ese error que nosotros tenemos deberá de disminuir. Entonces, pues eso ya lo pueden verificar ustedes si para este ejemplo se disminuyó el error. Pero yo espero que quede más claro cómo es que funciona el descenso por gradiente y cómo es que lo podemos aplicar para entrenar. En este caso muy sencillo, en donde solo tenemos una entrada y un peso para este perceptrón muy básico. Así que, pues bueno, nos estaremos viendo en las siguientes lecciones.